Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de las NIF para pymes, específicamente la sección 3. Las NIF para pymes. Ajá, la versión abreviada de las normas contables para las empresas que no son gigantes. ¡Exacto! Ya saben, las que no cotizan en bolsa ni tienen una estructura súper compleja. Ya. Pero ojo, aunque sean pymes, sus estados financieros también tienen que contar una historia clara y precisa. Totalmente. De hecho, el párrafo 3.2 de esa sesión nos dice que los estados financieros deben mostrar la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de una empresa. O sea, todo. Sí, pero no solo mostrar, sino representar fielmente. Representar fielmente. Suena profundo. Piénsenlo como si estuvieran pintando un retrato de la situación financiera de una empresa. Ah, me gusta. No solo se trata de plasmar los rasgos básicos, sino de capturar la esencia. Ya, podemos mostrar. La personalidad, la verdadera historia detrás de los números. Me encanta esa analogía. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que las empresas estén jugando limpio y siguiendo las reglas? Ahí es donde entra el cumplimiento con las NIF para pymes. Ajá, las reglas del juego. Exacto. El párrafo 3.3 nos dice que si una empresa afirma que cumple con estas normas, tiene que hacerlo al pie de la letra. Sin trampas. Deben declarar su cumplimiento de forma explícita en las notas de los estados financieros. Transparencia total. Sin duda. Pero, ¿qué pasa en esos casos extraños en los que cumplir con la norma al 100% podría resultar engañoso? Buena pregunta. ¿Se imaginan? Bueno, párrafo 3.4 contempla esa posibilidad, pero son casos muy, muy raros. ¿Y qué se hace en esos casos? En esas situaciones, la gerencia debe explicar por qué el cumplimiento total sería problemático y qué medidas alternativas tomaron para asegurar una presentación razonable. O sea, justificar por qué se salieron del camino. Exacto, la transparencia es clave. Me encanta esa palabra, transparencia. Entonces, si una empresa se desvía de la norma, debe revelarlo todo, ¿verdad? Sí, deben explicar la naturaleza de la desviación, cómo lo hubieran hecho según las NIF para pymes, y por qué ese enfoque sería engañoso en su caso. Nada de esconder la cabeza como un avestruz. Para nada. Fascinante. Ahora, ¿qué pasa si una empresa está pensando en cerrar o en cesar sus operaciones? ¿Cambia eso la forma en que se presentan sus estados financieros? Claro que sí. Ahí entra en juego la hipótesis de negocio en marcha. Hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué es eso? Es como una bola de cristal que nos permite ver el futuro de la empresa, al menos para los próximos 12 meses. Interesante. La gerencia debe evaluar si la empresa puede seguir operando considerando toda la información disponible sobre el futuro. Como un adivino, pero con números. Exacto. Y si la bola de cristal muestra nubarrones e incertidumbre. En ese caso, deben ser transparentes y revelarlo. Sin rodeos. Si hay dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar en marcha, el párrafo 3.9 es muy claro. Hay que decirlo. Sin paños calientes. Y hablando de claridad, ¿por qué es tan importante la consistencia y la comparabilidad de la información en los estados financieros? Imagínate que cada año una empresa cambia la forma en que presenta su información financiera. Sería un caos total. Sería imposible comparar su desempeño a lo largo del tiempo. No tendría sentido. Por eso el párrafo 3.11 nos dice que la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros debe ser uniforme de un periodo a otro. Orden y concierto. Pero, ¿qué pasa si hay cambios significativos que obligan a reclasificar la información? ¿Se pueden modificar los estados financieros del pasado? Se puede, pero con cuidado. ¿Y cómo se hace eso? Si se reclasifican los importes comparativos, hay que revelar todos los detalles. La naturaleza del cambio, el importe afectado. Y por supuesto, las razones detrás del cambio. Otra vez la transparencia. Siempre. ¿Y si es imposible reclasificar la información? Sí es impracticable reclasificar. Al menos hay que explicar por qué. La idea es que los usuarios siempre tengan un panorama completo. Claro. Exactamente. Me gusta. Ahora, hablemos de la frecuencia. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que enfrentarnos a este festival de números? Ajá. Es un evento mensual. No te preocupes, según el párrafo 3.10, una empresa debe presentar un conjunto completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, al menos una vez al año. ¡Qué alivio! Si no es un evento mensual. Pero ¿qué pasa si una empresa decide cambiar la fecha de cierre de su ejercicio contable? Se puede. Se puede, pero con ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Si se cambia al final del periodo contable, la empresa debe revelar este hecho, la razón del cambio, y aclarar que los importes comparativos presentados podrían no ser totalmente comparables. Para evitar confusiones. Exactamente. Todo claro. Ahora bien, ¿qué se considera un conjunto completo de estados financieros? ¿Cuáles son las piezas esenciales de este rompecabezas contable? Un conjunto completo de estados financieros debe incluir un estado de situación financiera, un estado de resultado integral,
un estado de resultado separado y un estado de resultado integral separado. Un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujos de efectivo y, por supuesto, las notas. Las famosas notas. Esas que a veces son más largas que los propios estados financieros, ¿verdad? Jajaja, a veces sí. ¿Qué información tan importante contienen? Las notas son como el manual de instrucciones de los estados financieros. Aquí encontramos información detallada sobre las políticas contables y explicaciones sobre las cifras. Como un diccionario para descifrar el lenguaje contable. Pero hay casos en los que se pueda presentar un solo estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado del resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio. Sí, el párrafo 3.18 nos dice que si los únicos cambios en el patrimonio de la empresa son ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de errores y cambios en políticas contables. Entonces sí se puede. Menos papeles. Exacto. Y si una empresa no tiene partidas de otro resultado integral. En ese caso, según el párrafo 3.19, la empresa puede presentar solo un estado de resultados o un estado del resultado integral donde la última línea se denomina resultado. Simple y directo. Sí, al grano. Me encanta. Ahora, hablando de eficiencia, ¿qué pasa con la presentación de información comparativa? ¿Cuánta información del pasado hay que incluir? El párrafo 3.14 nos dice que hay que presentar información comparativa con respecto al periodo anterior para todos los importes incluidos en los estados financieros y también para la información descriptiva. O sea, que no se puede escapar del pasado tan fácilmente. Para nada. Y hablando de información detallada, ¿qué pasa con la materialidad y la agrupación de datos? ¿Cómo se decide qué información es lo suficientemente importante como para presentarla por separado? Buena pregunta. El párrafo 3.15 nos dice que hay que presentar por separado cada clase significativa de partidas similares y también las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no sean relevantes. Claro, no vamos a saturar los estados financieros con detalles insignificantes. Exacto. Pero, ¿cómo se define la materialidad? El párrafo 3.16 nos dice que las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas, si pueden influir en las decisiones O económicas. sea, que si un dato puede cambiar la jugada, hay que incluirlo. Exactamente. Tan lógico. Ahora bien, hablando de la presentación de los estados financieros, ¿hay alguna regla sobre cómo deben identificarse? Sí, el párrafo 3.23 nos dice que cada estado financiero y las notas deben estar claramente identificados. Para que no se confundan con otra información. Exacto. No queremos que nadie se pierda en un mar de datos. Orden y claridad ante todo. Ya. Y además de la identificación, ¿qué otra información debe presentarse de forma destacada? Bueno, el párrafo 3.23 también nos dice que hay que repetir información importante cuando sea necesario para la comprensión. Por ejemplo, El nombre de la empresa, la fecha de cierre del periodo, la moneda de presentación y el nivel de redondeo utilizado. Detalles que marcan la diferencia. Sin duda. Y hablando de detalles, ¿qué información adicional debe revelarse en las notas? El párrafo 3.24 nos dice que las notas deben incluir el domicilio y la forma legal de la empresa, el país en que se ha constituido, la dirección de su sede social y una descripción de la naturaleza de las operaciones de la empresa y sus principales actividades. Como una biografía empresarial. Exactamente. Y para terminar, ¿qué pasa con información que no está específicamente requerida por las NIF para pymes? ¿Se puede incluir información adicional? Claro que sí. El párrafo 3.25 nos dice que si una empresa decide revelar información adicional, debe describir los criterios utilizados para su preparación. O sea que la transparencia es la regla de oro. Sin duda, la idea es que los usuarios tengan toda la información necesaria. Me encanta. Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de las NIFs para pymes. Espero que sus cerebros estén tan estimulados como los míos. En la segunda parte vamos a desmenuzar cada uno de los reportes que componen un conjunto completo de estados financieros. Listos para la segunda ronda. Ahora que ya tenemos una idea general de las NIF para pymes, vamos a diseccionar cada uno de los reportes que componen un conjunto completo de estados financieros. Es como entrar al quirófano contable pero sin anestesia. Suena intenso. A ver, cuéntame cuáles son esos reportes que nos revelan la salud financiera de una empresa. Siento que voy a necesitar un bisturí mental para analizarlos. Empecemos con el estado de situación financiera. Este reporte es como una fotografía instantánea que nos muestra los activos, pasivos y patrimonio de una empresa en un momento determinado. o sea, lo que posee, lo que debe y lo que realmente le pertenece a sus dueños. Exactamente, es como una radiografía financiera. Ajá. Nos permite ver el esqueleto de la empresa. Sí. Pero, ¿qué hay del movimiento, de la acción?
¿Cómo podemos ver la película de las finanzas? Para eso tenemos el estado del resultado integral, o si se prefiere, un estado de resultado separado y un estado del resultado integral separado. Entiendo. Estos reportes nos muestran cómo le fue a la empresa en términos de ingresos y gastos durante un periodo, es decir, si ganó o perdió dinero y por qué. Ajá. Aquí podemos ver si la empresa está ganando músculo financiero o si está perdiendo terreno. Pero, ¿qué hay de la historia detrás de los números? ¿Cómo podemos entender los cambios en la participación de los dueños? Para eso tenemos el estado de cambios en el patrimonio. Este reporte nos muestra cómo ha variado el patrimonio de la empresa. O sea, si los dueños han invertido más dinero, si se han distribuido dividendos, o si ha habido otros cambios. Exactamente, es como el detrás de cámaras de las finanzas. Ajá. Podemos ver quiénes son los protagonistas y cómo se están moviendo las fichas en el tablero. Pero, ¿qué hay del flujo del dinero? ¿Cómo podemos rastrear la ruta del efectivo? Para eso tenemos el estado de flujos de efectivo. Este reporte es la estrella del espectáculo, ya que nos muestra de dónde viene y a dónde va el dinero en efectivo de la empresa. El GPS de las finanzas. Exacto. Nos muestra la dirección del flujo del dinero. Y por último, pero no menos importante, tenemos las notas. ¿Para qué sirven estas notas misteriosas? Las notas son como el manual de instrucciones de los estados financieros. Aquí encontramos información detallada sobre las políticas contables y explicaciones sobre las cifras presentadas en los reportes principales. Son la brújula que nos ayuda a navegar por el complejo mundo de las finanzas. Ahora bien, hay algunas reglas sobre el nivel de importancia que se le debe dar a cada estado financiero. Todos son iguales ante la ley contable. Buena pregunta. El párrafo 3.21 nos dice que todos los estados financieros deben presentarse con el mismo nivel de importancia. No hay favoritismos en el mundo de la contabilidad. Justicia financiera. Cada reporte tiene su propia historia que contar. Y si una empresa quiere ponerle un título más creativo a sus estados financieros, se puede. El párrafo 3.22 nos da un poco de libertad creativa. Las empresas pueden usar títulos diferentes a los utilizados en la norma, siempre y cuando no sean engañosos. Un toque de personalidad no le hace daño a nadie. Ahora, hablemos de la información que debe incluirse. Hay que ser exhaustivos y reportar hasta el último centavo. No es necesario reportar hasta el último centavo. El párrafo 3.15 nos dice que hay que presentar por separado cada clase significativa de partidas similares, pero las partidas de naturaleza o función distinta se pueden agrupar, a menos que no sean relevantes. Claro, la idea es presentar información útil sin abrumar al lector. Exactamente. Es como pintar un cuadro. No necesitas incluir cada hoja de un árbol, solo la que dan forma y profundidad a la imagen. Y hablando de claridad, ¿qué pasa con la información comparativa? ¿Cuánta información del pasado hay que incluir? El párrafo 3.14 nos dice que hay que revelar información comparativa con respecto al periodo anterior, para todos los importes incluidos en los estados financieros. Es decir, que hay que mostrar cómo han evolucionado las cifras a lo largo del tiempo. Exacto. Es como un viaje en el tiempo financiero. Podemos ver cómo ha crecido o se ha encogido la empresa, como si estuviéramos viendo una película en cámara rápida. Y si una empresa ha cambiado la fecha de cierre de su ejercicio contable, afecta esto la presentación de la información comparativa. Sí, señor. El párrafo 3.10 nos dice que si se cambia el final del periodo contable, la empresa debe revelar este hecho, la razón del cambio, y aclarar que los importes comparativos presentados podrían no ser totalmente comparables. Esto irá a confusiones y malas interpretaciones. Transparencia ante todo. No queremos que nadie piense que la empresa está tratando de esconder algo. Y hablando de transparencia, ¿qué pasa con la materialidad o importancia relativa de la información? ¿Cómo se decide qué información es lo suficientemente importante como para ser presentada por separado? El párrafo 3.16 nos dice que las omisiones o inexactitudes de partidas son significativas, si pueden influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. Es decir, que hay que incluir la información que realmente importa. Exactamente. Es como un filtro para separar el grano de la paja. Solo nos quedamos con la información que realmente importa. Y para terminar esta parte, ¿qué pasa con la presentación de información no requerida por las NIF para pymes? ¿Se puede incluir información adicional? Claro que sí. El párrafo 3.25 nos dice que si una empresa decide revelar información adicional, como información por segmentos, ganancias por acción o información financiera intermedia, debe describir los criterios utilizados para su preparación. La idea es que los usuarios de los estados financieros tengan toda la información necesaria. Me encanta. Cuanta más información mejor, siempre y cuando esté bien explicada. Es como agregarle especias a un platillo para realzar tu sabor. Bueno, hasta aquí la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de las NIF para pymes. Espero que sus cerebros estén a punto de ebullición con tanta información. Pero aún no hemos terminado. En la tercera parte, exploraremos algunos detalles adicionales sobre la presentación, como la identificación de los reportes, la información clave que debe incluirse, y los secretos que se esconden en las notas.
No se lo pierdan. De vuelta al ruedo contable. Ya hemos diseccionado los principales reportes financieros, pero aún nos quedan algunos detalles por explorar. Es como cuando crees que has terminado de armar un rompecabezas, pero te das cuenta de que falta una pieza clave. Totalmente. En esta última parte vamos a pulir los detalles que marcan la diferencia en la presentación. Es como darle los toques finales a una obra de arte para que brille con luz propia. Me gusta la analogía. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué detalles debemos tener en cuenta para que los estados financieros sean claros? Empecemos por la identificación de los reportes. El párrafo 3.23 nos dice que cada estado financiero, junto con las notas, debe estar claramente identificado y diferenciado de cualquier otra información. Es como ponerle nombre y apellido a cada reporte, para que no se confundan en la multitud. Orden y claridad ante todo. No queremos que nadie se pierda en un laberinto de números. Y además del nombre, ¿qué otra información debe incluirse en la identificación? El párrafo 3.23 también nos dice que hay que destacar información clave, como el nombre de la empresa, si los estados financieros son de una sola entidad o un grupo, la fecha de cierre del periodo, la moneda de presentación y el nivel de redondeo. Son como las etiquetas de un producto, que nos dan información rápida y precisa. Es como la tarjeta de presentación de las finanzas. Nos da una visión general rápida de lo que estamos a punto de analizar. Y hablando de información adicional, ¿qué secretos se esconden en las notas? ¿Hay alguna regla sobre lo que debe incluirse ahí? Las notas son un tesoro de información. El párrafo 3.24 nos dice que deben incluir el domicilio y la forma legal de la empresa, el país en que se constituyó, la dirección de su sede social y una descripción de sus operaciones y sus principales actividades. Es como el currículum vitae de la empresa. Una radiografía completa. Podemos ver su ADN financiero a través de las notas. Y para terminar, ¿qué pasa con la información que no está específicamente requerida por las NIF para pymes? ¿Se puede incluir información adicional? Claro que sí. El párrafo 3.25 nos dice que si una empresa decide revelar información adicional, como información por segmentos, ganancias por acción, o información financiera intermedia, debe describir los criterios utilizados para su preparación. Es como agregarle una capa extra de transparencia. Exactamente. Para que los usuarios puedan entender mejor cómo se elaboró. Transparencia hasta el final. Es como si la empresa nos invitara a entrar a su cocina financiera para ver cómo se preparan los platillos. Bueno, mis queridos detectives financieros, hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de las NIF para pymes. Espero que hayan disfrutado del viaje. Y que hayan aprendido algunos trucos para descifrar los estados financieros. Recuerden, la información financiera es poder y ahora ustedes tienen las herramientas para usarla. Exacto. Ahora que ya saben cómo leer las entrañas de una empresa a través de sus estados financieros, ¿qué empresa les gustaría analizar? Piensen en una empresa que les intrigue. Y pregúntense, ¿qué historia nos cuentan sus números? Hasta la próxima. Y que las finanzas les sean favorables.